¿Se pueden sentar? Haciendo cuentas, parece un alumbramiento. Hace 9 meses estuvieron aquí con nosotros. Hace 9 meses y justo hoy empecé a mirar, estuvieron en el Congreso, tuvieron una palabra espectacular, o sea que no hace falta casi ni presentarlos. No hace falta porque ya los conocemos. Pastores, por favor, el pastor Daniel Rodríguez y la pastora Noemí Amengual son padres, abuelos, y por ahí me dijo un pajarito que próximamente nuevamente abuelos. O sea que tienen autoridad para enseñarnos sobre la familia. Y por eso les damos un fuerte aplauso. Bienvenidos, pastores. Muchas gracias. Qué bueno es poder estar aquí. Qué bien que habla de vosotros estar aquí. Porque la mejor inversión que nosotros podemos hacer es en nuestra familia. Así que es un regalo, una oportunidad, cada vez que nosotros como comunidad de la fe nos podemos reunir y aprender, acercarnos a la palabra para crecer como familia. Nuestra primera iglesia es tu casa, es nuestro hogar, es nuestra familia. Gracias por la oportunidad que nos dan en estos días de estar con vosotros. Gracias a Tomás y a Moreiva, que son encantadores, grandes amigos, que los amamos con todo el alma. Ahora también a los hijos, a toda esta comunidad de la fe. Dios os bendiga y deseamos de todo corazón que Dios nos use en estos días. Amén. Fuerte el aplauso a... Bueno, al Señor. Recién cuando el hermano dijo que hacía 9 meses que estábamos aquí, habíamos estado aquí, yo espero que esto no le sea como un parto a los hermanos, ¿eh? Otra vez, para nosotros es un verdadero regalo del Señor, siempre que tenemos oportunidad de estar con vosotros, amamos, respetamos y nos sentimos muy amados y muy cuidados, muy queridos, muy honrados por nuestros amigos, por vuestros pastores Tomás y Moreiva. Nos conocemos hace un montón de años atrás, cuando sus hijas eran chiquititas y nosotros solamente teníamos 2 hijos, ahora tenemos 3, que ya creció, tiene 22 años, nuestro hijo menor, todavía soltero. Y como dijeron, somos abuelos de un niño, un bebé, Simón, que es precioso. No me preguntéis porque un abuelo empieza a hablar del nieto y no para, y nuestra nuera, nuestro hijo, está embarazado también su esposa de una nena, Ana. Así que dentro de un par de meses esperamos también la venida de la nieta y estamos muy agradecidos al Señor. Y agradecidos al Señor de poder estar con vosotros en estos días. Gracias, Pastor Tomás, gracias, Pastora Moreiva, por vuestro amor, vuestro cariño, de siempre nos honráis y nos sentimos muy amados por vosotros. Es un regalo del Señor compartir este tiempo y quiero felicitaros porque si estáis hoy aquí es porque estáis priorizando la familia, invirtiendo en la familia. Y si estáis haciendo eso, estáis invirtiendo y estáis priorizando en algo que a Dios le interesa, en algo que es una prioridad para Dios. Y después de orar esta canción que hemos estado cantando recién, quiero más de tu presencia, quiero oírte, me gustaría leer con vosotros una oración. Así que acompañadme por favor a Efesios capítulo 3, Efesios 3, versículo 14. Voy a leer la versión Reina Valera 2020. Reina Valera 2020, que os la recomiendo. Con esta oración finaliza la primera parte de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo. Y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Pido que por su Espíritu
y conforme a las riquezas de su gloria, os dé el ser fortalecidos con poder en lo más íntimo de vuestro ser, para que por la fe Cristo habite en vuestros corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido que conozcáis ese amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como veis, con esta oración, el apóstol Pablo está finalizando la primer parte. Normalmente, seguramente lo sabéis, perdonar, lo repito. Todas las cartas del apóstol Pablo se dividen fundamentalmente en una estructura binaria, en dos partes. Una primera parte de carácter teológico, revelacional, y una segunda parte de aplicación. Lo que en estos días tenéis planeado hacer aquí es intentar llevar a la práctica y a la aplicación particular la palabra de Dios en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en lo relativo a nuestros hijos, a la crianza, a la resolución de conflictos, a la sexualidad, a la administración. Bueno, se van a tratar un montón de asuntos que hacen a los aspectos prácticos de nuestra vida. Pablo termina con una oración y parece como que termina la carta. No termina, continúa con la aplicación. Por tanto, ruego que andéis, y ahí empieza Pablo a repetir en distintos momentos y estructura el resto de la carta a partir de las características del andar del cristiano. Yo creo, hermanos, que no sé si al final vamos a tener el acompañamiento, no se pudo arreglar, sí, está más o menos bien. Yo creo que con esta oración nosotros, si hay algo que podemos afirmar con absoluta rotundidad, es que si la familia es diseño y origen de Dios, que no cabe duda de que la Biblia empieza cuando muchas veces los pastores, cuando oficiamos ceremonias de casamiento, hacemos referencia a eso. La Biblia empieza con la formación de una familia y la Biblia acaba con la celebración de unas bodas. La Biblia está recorrida. La Biblia no es un libro de teología para acumular información en nuestra cabeza. La Biblia es el tratado, es la sucesión de cronologías, de biografías, del trato, la historia del trato de amor con familias, con la familia humana, con la cual Dios quiere vincularse en términos de familia. Porque Dios, en su esencia más íntima, es una familia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Pablo aquí está haciendo esta oración y haciendo referencia a este principio. Por eso quiero decir, y es muy importante que nosotros tengamos bien presente esta realidad. Si hay algo con lo que el enemigo está molesto y está tratando de afectar y de destruir, es la familia. Porque la familia expresa el sentir más profundo de la voluntad de Dios. La familia constituida según el modelo de Dios no es para nosotros y no es para beneficio del ser humano en primera instancia. Es para la gloria de Dios. Es para el testimonio de cómo es Dios. Es un reflejo, es una metáfora, es un espejo a este mundo de cómo es Dios. Cuando nosotros entendemos esta dimensión, nuestra mente explota, porque entendemos la profundidad, la trascendencia, la responsabilidad que tiene nuestra familia. Tu familia tiene el propósito de reflejar la naturaleza de Dios y el enemigo no quiere que eso ocurra.
El enemigo es el que está intentando destruir nuestras vidas, nuestras familias. ¿Cómo es posible? Y lo vemos nosotros, lo vemos en la realidad que vivimos actualmente. En estos tiempos es necesario redefinir, volver a definir conceptos como matrimonio, como familia. Y esto es algo serio y es algo que es revelador de lo que estamos afirmando. La visión judeocristiana del matrimonio, la familia estaba bien definido qué es una familia, qué es un matrimonio. Hoy en día se está en una crisis en la que se está redefiniendo esta realidad. Necesitamos comprender la verdadera causa de esta crisis. Y la causa de esta crisis no es de carácter cultural, no es de carácter de algo relacionado con las modas, con nuevos pensamientos, nuevas filosofías. Es de carácter espiritual. El enemigo quiere destruir el diseño de Dios. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, nos revela las bases profundas de la unión de la familia y el fundamento de la familia. Ante las crisis familiares, ante las crisis matrimoniales, a veces se buscan soluciones superficiales y soluciones que tienen que ver con aspectos técnicos, con aspectos, vamos a mejorar la comunicación, vamos a proveer recursos para la resolución de conflictos, vamos a buscar la forma de facilitar un mejor desempeño en la intimidad del matrimonio, vamos a abordar temas relativos a la sexualidad, vamos a tratar distintos tipos de cuestiones que tienen que ver, pero si hacemos esto estamos arañando en la superficie, porque el problema es mucho más profundo. Y nosotros necesitamos descubrir la dimensión trascendente del diseño de Dios para la familia, para el matrimonio y lo que eso implica en la formación de la familia que Dios quiere formar. ¿Qué significa para un hombre y una mujer dejar padre y madre y unirse a su mujer y formar una nueva familia? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el propósito de esa institución, de ese nuevo matrimonio? Mira, déjame decirte, la felicidad, la plenitud del ser humano no está ni en el estado de casamiento ni en el estado de soltería. No está en una persona, no está en un hombre, no está en una mujer, no está en ningún otro lugar que no sea en Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos que el diseño de Dios para la familia tiene un propósito mucho más trascendente, que tiene que ver con glorificar al Señor, con honrar al Señor, con ser un reflejo de Dios, estamos empezando a entender de qué estamos tratando, porque estamos tratando de algo sumamente importante. La familia, toda la familia en la que nosotros hemos nacido, la familia nos forma y nos conforma, ejerce una influencia muy significativa. La familia sigue siendo este lugar que marca una huella profunda en cada uno de nosotros. Es el ámbito de las mayores lealtades, pero también el ámbito de las mayores frustraciones. Es el ámbito en el que nosotros experimentamos los mayores gozos, las mayores alegrías, pero también es el ámbito donde nosotros somos enormemente vulnerables y frágiles. Y de alguna forma se da con frecuencia que tales relaciones son causa directa o indirecta de heridas, de marcas, de huellas, de condicionantes que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Entonces, comprender nuestra familia resulta fundamental para entender nuestro lugar en la vida. Nosotros necesitamos echar un vistazo hacia atrás y, acompañados por la obra del Espíritu Santo de Dios, entender cuál ha sido el proceso de formación de nuestra familia. El sistema familiar actúa como una especie de matriz que marca y modela
muchas otras matrices de relaciones interpersonales. La familia es como una especie de microcosmos de relaciones dentro de los cuales tienen lugar los aprendizajes fundamentales de nuestra vida y que van a formar la estructura de nuestro yo. Y es muy importante que entendamos estos principios. Hay muchos aspectos, no podemos y ni tengo la intención de abarcarlos en profundidad, pero permitirme dar algunas pinceladas solamente. Hay muchos aspectos que han marcado nuestras vidas vía nuestra familia, cómo ha sido ese molde en el que nosotros nacimos. Esto nos ha condicionado y nos ha influido y nos ha predispuesto de una determinada manera. ¿Cómo ha sido la comunicación entre los miembros de la familia de la cual yo provengo? ¿Cómo era la comunicación? Porque nosotros nos comunicamos y tenemos un estilo de comunicación aunque no digamos nada, porque el silencio es una forma de comunicación. Entonces, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la distribución o la administración del poder en nuestra familia de origen? ¿Era ejercido por una persona unilateralmente, por una única persona? ¿Era compartido? ¿Era consensuado? ¿Cómo se administraba el poder en la familia? La manera de organizar los eventos traumáticos, cómo actuaba la familia frente a las crisis, qué ocurría, era todo un caos, era todo un escenario que se percibía como algo catastrófico, o frente a las crisis, frente a los momentos difíciles propios de la vida. Yo vengo de una familia que sabía rearmarse, afrontarlo en unidad, abordar los asuntos, tratarlos con empatía, buscar soluciones en conjunto. La forma de reaccionar ante las crisis, pérdidas, enfermedades, rupturas, marca la manera en la que una persona, llegado a su adultez, va a tener la tendencia a emular ese patrón. La manera de relacionarse con el mundo que lo rodea es otra forma. Yo vengo de una familia búnker, de una familia con puertas, con límites, de una familia con puertas abiertas, de una familia sin puertas, donde vivíamos en una especie de espacio donde todos entraban y salían y no había límites. ¿De qué tipo de familia provengo? Todos estos y muchos elementos más son los que de una u otra manera van conformando nuestra familia. Y no significa todo esto que nos determina de una manera definitiva, pero nos predispone, genera en nosotros una determinada tendencia y necesitamos entender estos principios. Porque muchas de nuestras actitudes actuales, muchas de nuestras primeras reacciones tienen que ver con ese modelo de familia que nos ha formado a nosotros, que nos ha conformado y que ha generado una influencia en nosotros. Hay algunos cambios sociales que interactúan estructuralmente con nuestros modelos familiares en el presente. Hoy en día vivimos en un momento en el que hablar de ciertos asuntos en el que hoy estamos hablando aquí llega hasta a ser peligroso. Porque mi paradigma y lo que nosotros estamos compartiendo y enseñando y se predica desde este púlpito y se vive en esta iglesia, en muchos aspectos es totalmente disonante con los principios y las filosofías de vida que hoy en día se establecen. Por eso es tan importante que entendamos esto. Hay una cantidad de influencias que son ejercidas en la familia y de retos que la familia tiene que enfrentar hoy, que es importante tener presente. Nosotros vivimos hoy frente a la presión del individualismo. El individualismo, el yo, el individuo, la persona. De hecho, fijaros que la motivación última,
el anhelo que subyace en muchos a la hora de contraer matrimonio o de formar una familia, no es la búsqueda del bien común y del bien del otro, sino encontrar mi propia realización. Porque vivimos en un contexto donde el individualismo ejerce una enorme presión en todas las personas. El individuo se ha convertido en el centro de todas las cosas. ¿Veis? He visto esa figura que representa la filosofía del hombre medieval, de la ilustración. El hombre centrado en el centro de un círculo y que tiene los brazos abiertos y abarca todo. Esa figura es representativa de que el hombre ha ocupado, antes Dios era el centro de todas las cosas, y ahora es el hombre, el individuo. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es el que establece la pauta. Si para el hombre esto es adecuado, aceptable, entonces es suficiente. Se desplaza a Dios del centro. Y esto afecta enormemente a la familia. Cada vez vivimos con una mayor hostilidad ante aquello que implique la vida comunitaria, el bien común. Se busca y se prima el bien individual. Hasta se podría hablar de una especie de patología social que amenaza a la familia. Hay una tendencia a buscar ante las crisis y los conflictos soluciones de índole personal. Los derechos y los anhelos del individuo se anteponen a los derechos y el bienestar y el bien, la bendición del común, de la familia. ¿Cuántos hogares no se han roto y se rompen o están en peligro de romperse porque alguien en su cálculo matemático ha sacado cuenta y dijo en un momento determinado: esto a mí no me sale a cuenta, ¿y de lo mío qué? ¿Y esto a mí en qué me beneficia? Son criterios absolutamente pecaminosos que llevan al hombre a sentarse en el centro del universo, a convertirse en el objetivo de todas las cosas. Y hermano, no nos confundamos, esto permea la iglesia, esto influye en nuestro medio, esto nos afecta de una manera significativa. Y nosotros necesitamos levantar en alto los valores del reino de los cielos y reconocer que si Jesucristo es el Señor de mi vida le pertenece al Señor. Y yo con todo lo que soy estoy no para la búsqueda de beneficios para mí, sino para la gloria de Dios. Y ese es el mayor beneficio que un ser humano puede alcanzar. El desafío de encontrar el equilibrio entre estas dos grandes necesidades de autonomía, pero a la vez de autonomía y de intimidad, pero también la necesidad de el poder conformar un hogar, una familia, un matrimonio, un espacio en común. Otro de los aspectos que hoy en día afectan a la familia es lo que podríamos llamar como la democratización de la familia. La democratización de la familia. En la actualidad se tiende a fomentar relaciones simétricas. Ahora los niños tratan de tú a todo el mundo, a las autoridades, a los padres, y se trata de vivir en una dinámica en la que se consensúan todas las decisiones. Se tratan de romper todas las jerarquías. Y la palabra del Señor nos plantea un modelo diferente. El modelo padres e hijos, desde la perspectiva bíblica, es un modelo de relaciones asimétricas, no simétricas. Tiene mayor responsabilidad un padre, una madre, sobre los hijos, sobre el cuidado de la familia. Pero hoy en día la presión de la democratización de la familia es una presión que es enormemente perjudicial. Claro que esto tiene aspectos positivos, favorece la comunicación, desarrolla relaciones de amistad, pero llevados a un extremo
lleva a padres a convertirse en colegas de los hijos, a una especie de coleguismo, una especie de un amiguismo que es enormemente perjudicial para nuestros hijos, porque el día que un padre se convierte en el amiguito de su hijo, ese mismo día lo convierte en huérfano. Amigos puede tener tropecientos mil, pero padre, madre, solamente va a tener uno. Entonces esa dinámica de la democratización de la familia, de relaciones igualitarias, mal entendidas, porque no estamos hablando aquí de un dominio de uno sobre el otro. Al contrario, desde la perspectiva bíblica, mayor es el que sirve, mayor responsabilidad tiene aquel que está en un lugar de servicio, de autoridad bien entendida. Hablaremos más sobre este asunto. Otro aspecto que la familia está acusando es la fragmentación, la secularización, la digresión, la ruptura. Fe, familia. La fe es para vivirla en el ámbito privado, en la iglesia, los fines de semana. Las cuestiones de la familia son cuestiones en las que la fe tiene poco que decir. Hay una dinámica de ruptura, de fragmentación. Y este es uno de los valores que mayor cambio ha sufrido en España. Son los que tienen que ver con la secularización. La palabra secularización, como sabéis, tiene que ver viene del vocablo latín secular, el siglo. Lo mundano es algo que el ser humano gestiona y maneja en función de cómo entiende, cree y considera. Y lo sagrado es algo que no tiene nada que ver con lo natural, lo práctico, lo del día a día, la economía, la sexualidad, las amistades. Entonces, nosotros necesitamos entender todo esto, esta realidad, estas presiones. La fe se ha personalizado o individualizado, dando lugar a lo que podríamos ver una especie de fe a la carta. Cada uno va tomando de forma privada, particular, aquello que le puede interesar o no. Y esta realidad afecta, influye en nuestro estilo de seguimiento al Señor Jesucristo. Y necesitamos entender que para conformar hogares sólidos, cristianos, conforme al modelo de la palabra de Dios, necesitamos volver a las Escrituras, volver al modelo bíblico, volver a la palabra de Dios. No estoy hablando aquí de una cuestión de tradicionalismo, estoy hablando de ir mucho más atrás, de ir a Jesucristo, de ir a las raíces, de ir a los principios, de ir a la fuente, de ir a aquel que marcó las líneas maestras del hogar y de la familia, y que Él mismo habita en familia y nos expresa a nosotros lo que significa la familia según el modelo de Dios. Ahora quiero mencionar brevemente para que nosotros podamos identificar algo que yo a modo así práctico llamo la caja de herramientas del diablo. El diablo utiliza una serie de herramientas de forma muy hábil y muy práctica para intentar destruir las familias. La primera es la tentación sexual. La tentación, el ídolo, en este mundo idolátrico, en este mundo idólatra, en este mundo, nosotros creemos que vivimos en un mundo sin fe. Este no es un mundo sin fe, es un mundo con una fe equivocada. La fe en el hedonismo, la fe en el placer, la fe en el placer sexual, la fe en el materialismo, la fe en el músculo. Por eso los templos de hoy en día son los gimnasios, son los lugares de nutricionismo, y estamos de acuerdo con que hay que hacer una vida sana, no estoy hablando en contra de esto, pero estoy hablando de los ídolos en torno a los cuales se postran muchas familias y muchas personas pensando que al hacerlo van a recibir el beneficio de esto. Uno de los ídolos donde se postran muchas personas y tanto daño y tanta destrucción ha ocasionado es la sexualidad, una sexualidad malentendida. Y la palabra de Dios
nos habla mucho acerca de esto y es muy clara. 1 Corintios 7:5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, para dedicaros a la oración. Después volver a juntaros en uno, para que Satanás no os tiente a causa de vuestra incontinencia. Esto es para mencionar solamente un aspecto. A veces hemos escuchado, con las cosas de comer, el dicho español, con las cosas de comer no se juega. Con el sexo no se juega. Hay matrimonios, hay familias que con tanta ligereza y con tanta facilidad utilizan el sexo como una moneda de cambio, como un chantaje, con facilidad, se retiran el uno del otro. Hermano, esposo, esposa, tú tienes que saber que tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de tu esposa. Esposo, esposa, tienes que saber esto. Un versículo que deberíamos tener en la nevera. Tenemos tantas promesas y tantos versículos que nosotros ponemos en la nevera. Un versículo que a mí me gustaría que esté en la nevera de todos los creyentes es: ¿no sabéis que no sois vuestros? ¿No sabéis que no soy tú? ¿Tú sabes que no eres tuyo? ¿Vives con conciencia de saber que tú no eres de tu propiedad? ¿Que tú le perteneces a quién? Al Señor. Glorificad pues al Señor en vuestros cuerpos, los cuales son templo del Espíritu Santo. Entonces, en todo lo relativo a este es un tema, estoy mencionando solamente y dando unas pinceladas, pero uno de los temas que nosotros tenemos que tener muy presente, la pornografía, cuánto daño ha ocasionado, si nosotros entendiéramos solamente el mundo perverso, tremendamente hostil, de explotación humana, de verdadero comercio de carne humana que hay detrás de todo este comercio nauseabundo, no permitiríamos de ninguna manera que forme parte de nuestro escenario. Y cuánto daño y cuánta destrucción, esa cosificación, esa reducir al otro a un objeto del cual yo me valgo para mi propia satisfacción. ¿Puede haber algo más diabólico y destructivo? Otra herramienta que utiliza el enemigo muy hábilmente en el seno de la familia es la ira mal resuelta, la mala gestión emocional. Conflictos vamos a tener. Dios no nos hace una lobotomía, no nos hace una operación en el cerebro que nos extirpa aquella parte que tiene que ver con la gestión emocional cuando nos convertimos a Cristo. Los cristianos siguen teniendo emociones, se enfadan, se airan, se conflictúan, se molestan. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Gente de carne y hueso que nos molesta. La Biblia lo dice claramente: airaos, pero no pequéis. La ira mal resuelta. ¿Cuánto daño ha hecho? Tal vez tú me estás escuchando y tú mismo, en tu propia carne, en tu biografía, en tu historia, viviste en un hogar donde se gestionó mal el enfado. De forma desproporcionada. Se llegaron a extremos que nunca se deberían haber llegado. La ira mal gestionada, el enfado mal gestionado en el hogar es otro de los aspectos que necesitamos tratar, necesitamos abordar, y es otra de las herramientas que muy hábilmente el enemigo utiliza. Efesios 4, 26 y 27 dice: si os enojáis, no pequéis, en Reina Valera 2020. No permitáis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otro aspecto y el último de esta caja de herramientas diabólica es la insensibilidad. Insensibilidad. Esta especie de coraza o de callo emocional que en el seno del hogar, esa indiferencia, ese proceso de alejamiento, de silencio del alma que se produce en muchos hogares. No te quepa duda
que detrás de eso hay una manipulación diabólica para destruir familias y personas. Y en este sentido, los hombres y las mujeres somos diferentes constitutivamente. Dios nos ha hecho con tendencias diferentes. Los hombres son más proclives a generar es como una situación paradójica, contradictoria. Por una parte, los hombres son muy frágiles emocionalmente, somos muy frágiles emocionalmente, pero a la vez tenemos la tendencia a reaccionar muchas veces con insensibilidad, silencio, distancia y a veces con brusquedad. Por eso, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Pablo en Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis duros con ellas. Hermano, los hombres tenemos que cuidarnos de ser brutos, de ser burros. ¿Está bien? Primera de Pedro 3:7 dice: igualmente vosotros maridos convivid con ellas, sabiendo que la mujer es un ser más delicado. Fíjate con qué delicadeza, qué detalle. Ser más delicado, como a vaso más frágil, y respetándolas, pues sois coherederos junto con ellas de la gracia de la vida. Y mira qué apunte pone Pedro ahí, de carácter espiritual y teológico. Dice: así vuestras oraciones no tendrán estorbo. Dice: no, esto es un enfado doméstico casero. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Pues sí, tiene mucho que ver. Es muy importante entender que la vida cristiana tiene que ver con todo. Con todo. Lo abarca todo. Cristo lo abarca todo. Amén. Algunos aspectos para reforzar en nuestra vida familiar. Hermano, refuerza tu compromiso. Refuerza tu compromiso. La sociedad entiende el matrimonio como algo, bueno, nosotros nos casamos, pero es hasta que el amor dure. Mientras dure el amor. ¿Qué pasó? Se murió el amor. Se apagó. La llama, ¿no? ¿Sabe cuánto dura el tirón de oxitocina que genera la atracción entre un hombre y una mujer? Nada. No dura nada. La Biblia dice que el amor nunca, en el mejor de los casos, y esto científicamente estudiado, puede llegar a durar unos 2 años. Qué bonito es ver aquellos matrimonios que pasa el tiempo y aprenden a amarse, a acompañarse, a respetarse, a ser cómplices, han profundizado en lazos, en vínculos de entrega. Dígame si no es un reflejo de cómo ama de forma perfecta el Señor, que nos ama a nosotros, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros nos arruguemos, aunque nosotros tengamos complicaciones de toda clase y color, el Señor te sigue amando. Qué importante es que nosotros traigamos esto al seno de la familia. Pero en este contexto, en este mosaico que estamos describiendo de individualismo, de secularismo, donde yo saco a Dios de mi ámbito privado, personal, porque esto es mío, esto es de aquí, de ahora, es temporal. Lo sagrado tiene que ver con lo eterno, con lo teológico, con lo abstracto, con lo intangible. Entonces esto lo manejo yo, esto yo sé, las cuentas, cómo me funciona, etcétera, etcétera. En este contexto, esta es una trampa tremenda. Hermano, el compromiso. La sociedad entiende el matrimonio como algo que puede caducar, que no es eterno, que tiene final. El único compromiso que queda vigente hoy es el compromiso con los hijos, y eso en el mejor de los casos, porque a veces, lamentablemente, en nuestras sociedades, en estos conflictos de roles, en esta lucha, machismo, feminismo, cuando hay un divorcio en una familia, parece que también hay un divorcio entre los papás varones y los hijos. Se da con mucha frecuencia esto, lamentablemente.
El compromiso. Asumir el compromiso. Esto fortalece y une la familia. El matrimonio desde la perspectiva de Dios no es un contrato. El matrimonio desde la perspectiva social es un contrato. Cuando tú vas a acompañar a alguien y hay la celebración de un matrimonio en el registro civil, entonces de acuerdo al Código Civil español se leen todos los apartados relativos al contrato matrimonial, porque es un contrato. Un contrato es un trato entre dos partes, ¿no? Pero el matrimonio desde la perspectiva bíblica no es un contrato, es un pacto. Y un pacto es un compromiso que se asume de forma unilateral. Yo me estoy comprometiendo delante de Dios de hacer esto. Claro, el matrimonio no es una cárcel, no es un cepo. Si alguien tiene la decisión de romper el pacto matrimonial y de irse, no habrá quien lo pueda evitar o impedir. Y evidentemente, ante circunstancias como estas, se requiere una pastoral adecuada que acompañe procesos de restauración y de salida, porque Dios es Dios de salida, de restauración, de nuevas oportunidades. Creemos en esto, pero así como creemos en esto, nosotros entendemos que la excepción es la excepción, pero la regla no puede convertirse la excepción en la regla. Y necesitamos entender estos principios fundamentales. Reconoce y ejerce adecuadamente la autoridad. Hermano, es importante que nosotros en este congreso de familia asumamos un compromiso con el reconocer el beneficio. La palabra autoridad ha pasado a formar parte de una palabra malsonante. Emocionalmente, cuando se utiliza la palabra autoridad, mueve emociones adversas, de resistencia. ¿A quién le resulta? ¡Ay, qué bonito! Si nosotros pusiéramos un congreso, ¿no? El pastor Tomás, pastora More, vamos a un congreso sobre la autoridad. ¿Quién se apunta? Bueno, espero que todos. Pero la autoridad, qué importante es que nosotros entendamos que la autoridad es un principio divino para el beneficio, para la protección, para la salvaguarda del ser humano. La palabra de Dios nos dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios, Señor, tu Dios, te da. Este reconocimiento de autoridad es un reconocimiento de beneficio para quien se sujeta a la autoridad. Cuando yo honro a Dios, cuando yo honro a la autoridad, el beneficiado soy yo, el beneficiado es quien honra. Pero nosotros muchas veces, frente a la administración de la autoridad, tenemos una tendencia natural a la resistencia o a la evitación. Y necesitamos asumir nuestra responsabilidad de ejercer autoridad en nuestros hogares para el cuidado y la protección de nuestros hijos. Ocupar el lugar que nos corresponde. La autoridad siempre se concede en las Escrituras de forma delegada y en carácter de usufructo. Quien ejerce autoridad tiene que ser consciente que está bajo autoridad. Que el principio de autoridad, la primera autoridad, es Dios. Y entonces yo estoy bajo la autoridad de Dios. Y quien ejerce autoridad lo hace en carácter de hacer uso de una autoridad de la cual no es el dueño, no es el poseedor. Es tan censurable como el abuso de autoridad es la negligencia, el no ejercicio de la autoridad, la dejación de responsabilidades. Y hoy en día esto es una realidad que afecta muchísimos hogares, muchísimas familias. Necesitamos recuperar el valor de la autoridad. Por eso necesitamos comprometernos con el uso adecuado de la autoridad. La autoridad nos permite
el mantenimiento del buen orden, define límites de protección. Todos nosotros necesitamos ley. Yo no estaría tranquilo si vivo al lado de una autopista y no tengo bien delimitado mi casa y hay niños en casa que andan jugando y andan corriendo y no hay una buena barrera, un buen muro, una buena valla que dé garantía y seguridad. La autoridad es beneficiosa, es saludable, es necesaria, no es perjudicial, no es restrictiva. Nosotros creemos que la tendencia natural, no digo nosotros, pero la tendencia natural es pensar que cuando se ejerce autoridad se pierde libertad. Eso es un engaño, porque no hay mayor espacio de libertad que aquel que se ejerce reconociendo los límites de la autoridad. Y la primera autoridad es la del Señor sobre nuestras vidas. Por eso un concepto claro de la autoridad es muy beneficioso para nosotros. Hermano, trabaja en tu familia, asume el compromiso, administra bien la autoridad. No una autoridad despótica, la autoridad no es para el beneficio propio, no es para doblegar la voluntad del otro. La autoridad es para beneficiar al otro, para proteger al otro. El uso de la autoridad para doblegar la voluntad del otro y someterla a mi voluntad es un principio absolutamente diabólico. Si hay algo que Dios respeta, es la libertad del ser humano, siendo el único ser que tiene existencia propia y que tendría la potestad de subyugar toda la creación ahora mismo. Pero Dios nos ama y nos quiere libres. Entonces, ese principio de autoridad que se puede ejercer para subyugar la voluntad del otro en beneficio de aquel que ejerce autoridad, eso no es autoridad. Eso es un principio diabólico, destructivo, lamentable, que no tiene nada que ver con el buen ejercicio de la autoridad. En último lugar, en este sentido, trabaja para reducir el estrés insano en tu hogar, en tu familia. No sé cómo vivís vosotros, pero el estrés de la vida diaria es asfixiante, es agotador. Y vosotros que vivís en una gran ciudad como Madrid, una gran capital con muchos millones, muchos de vosotros seguramente habéis cruzado Madrid para venir aquí o para ir a trabajar, tenéis que vivir en unas dinámicas que son verdaderamente agotadoras. Esto es causa de mucho agotamiento emocional, dificulta la predisposición a una escucha activa, resta eficacia para la resolución de conflictos. Vivir estresados en la vida es algo así como vivir en un tren de alta velocidad. ¿Cuántos viajaron alguna vez en un tren de alta velocidad? Y tú miras por la ventana y ¿qué ves del paisaje? Nada. Ves todo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y quien vive estresado vive la vida así y de pronto se encuentra con un palo en la mano y dice, ¿qué es esto? Esto es un bastón. Ya estás viejo, ya te pasó la vida y tus hijos ya no están, se fueron. Los conoces, sabes de sus gustos. Has tenido tiempos significativos, profundos. ¿Qué recuerdos tienes? Se te fue la vida. Viviste en un tren de alta velocidad. El estrés nos lleva en esta dinámica y perdemos el detalle, perdemos el momento. Dejamos que, hermano, es importante que nosotros intencionalmente tomemos esta decisión de reducir el estrés. Nuestros hijos viven sometidos a mucho estrés. Esta presión, muchas veces los padres mismos son los que son fuente de estrés para los hijos. Lo apuntan a 300.000 actividades extraescolares, porque además de sacar buenas notas y las mejores notas y conseguir un bachiller excelente, por supuesto hacer el científico por imposición,
después tienen que aprender idioma, música, baile, defensa personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y son los padres los que lo están metiendo, cuando no proyectan en ellos sus frustraciones y sus sueños, porque lo llevan al fútbol y obligado tienen que hacer, y porque piensan que van a ser el Messi del siglo XXI o el Ronaldo, lo que sea, y están intentando realizar en sus hijos lo que no escucharon, no se detuvieron a conocer o a escuchar, a preguntar, a leer el alma de ese ser único que Dios ha traído a este mundo con un propósito único y especial, y nosotros vivimos en la vorágine de ese estrés. Tenemos que reducir el estrés y conectar con la persona y respetar, y esto es algo que no se va a dar solo. Necesitamos esto. Si a esto le sumamos la presión de las redes, todas las dinámicas que hay, nuestros hijos están en una situación de muchísima presión, de muchísimo estrés. ¿Sabéis que el estrés es un término que está tomado el mundo de la ingeniería? Realmente la palabra estrés originalmente era la que utilizaban los ingenieros que hacían cálculos estructurales de grandes estructuras, grandes puentes, para valorar el punto crítico de deformación, cargando un puente con camiones. Entonces normalmente retiran la carga y la estructura recupera el estado, la forma original. Pero hay un punto crítico de estrés donde se deforma. Y quizá no se rompe, puede que también, ¿no? Si se sigue cargando, puede que rompa, fracture y ya está. Pero hay un punto crítico de estrés donde ya la estructura no vuelve a recuperar esa forma. Cuidado con el estrés en el hogar, en la familia, esa presión, esa exigencia que puede tener consecuencias muy serias y muy lamentables. Debemos tener en cuenta 3 pautas. Primero, la sociedad no te va a regalar nada. Esto no te va a venir dado. Si tú esperas que esto se dé, todo lo que nosotros deseamos como padres, como esposos, va a requerir de nuestra parte esfuerzo y dinero. Un buen matrimonio te va a costar 3 cosas: sangre, sudor y lágrimas. Y el que te diga lo contrario, porque Dios hace milagros, pero Dios no hace magia. Dios no te evita de la responsabilidad que tú y yo tenemos de administrar adecuadamente los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para que cooperemos con Él. Entonces, ten en cuenta que la sociedad no te va a regalar nada. Ten en cuenta que alcanzar una relación de calidad con tu familia no surge por generación espontánea. Por eso habla muy bien de vosotros en esta tarde estar aquí. Porque estáis aquí porque queréis aprender, queréis capacitar, queréis mejorar, queréis adquirir nuevos recursos, queréis tener nueva luz de parte del Señor. Las cosas no se dan así, por casualidad. Tú dices, bueno, esta familia, pero ni en un sentido ni en el otro, ¿sabes? Ni en un sentido ni en el otro. Muchas veces tú puedes ver una familia, una familia que atravesó situaciones difíciles, conflictos, crisis, campos de concentración, situaciones extremas, y permaneció, fue asertivo, fue resiliente, se mantuvo en su lugar. Hay fruto, hay resultado. Las cosas no son fruto de la casualidad. La familia no es una lotería, no es un premio que surge así espontáneamente. Necesitamos. Y hermano, ten en cuenta que hay periodos sensibles en toda familia y nosotros tenemos que estar atentos. Hay periodos sensibles incluso en la fisiología, en el desarrollo del ser humano. Hay periodos sensibles. Y hay momentos en los que o las cosas se dan en ese momento o ya no se van a dar.
Esto es así. Si tú a un bebé que nace sano le tapas los ojos durante los 2 primeros años, va a ser ciego toda la vida. Porque el periodo sensible en el que el sistema neurológico iba a conectar las células de la vista con el cerebro para decodificar la información visual, ya pasó y se acabó. Hay periodos sensibles. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro matrimonio. ¿Sabéis que en el antiguo Israel, cuando unos jóvenes contraían matrimonio, durante 1 año no iba a la guerra el muchacho en cuestión? ¿Por qué? Porque estaba ese matrimonio en un periodo sensible. Y nosotros necesitamos reconocer en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros hijos, los momentos, los periodos sensibles. Sé intencional en la integración de tu fe. Otro de los aspectos que tenemos que reforzar. Afirma tu compromiso, administra la autoridad. Estamos en este hilo de pensamiento. Sé intencional en la integración de la fe. Una fe sana enmarca las relaciones familiares. La fe es un estilo de vida que fundamenta de forma profunda la relación entre los padres y los hijos y afecta toda nuestra manera de vivir. La fe es para todo, la fe es para la vida, Cristo es para la vida. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tiene que ver a Cristo por todas partes. Yo el otro día le decía a los hermanos en nuestra iglesia en Mallorca que tus hijos tienen que ver a Cristo hasta en la manera que tú tiras la basura en la calle. ¿Sí o no? ¿Reciclo o no reciclo? Yo soy respetuoso con el medio ambiente. Tengo un compromiso. Pero pastor, estamos hablando de cosas seculares. ¿Ves cómo el secularismo? ¿Ves cómo nosotros mismos somos los que hemos abandonado espacios donde Jesucristo tiene mucho que decir? Y nosotros tenemos que permitir que se pronuncie en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestros hijos. La fe tiene que ver con todo, con todo. Y esto se tiene que ver en nuestros hogares. La fe nos ayuda a enfrentar las crisis que se van presentando. Crisis de trabajo, crisis de dinero, crisis de salud, las crisis en la sociedad. La fe se planta en el corazón de los hijos no desde que nacen, desde antes de nacer. Desde antes de nacer yo tengo la responsabilidad de acompañar a mis hijos con una manera espontánea, natural. Hay una frase muy bonita que plantea que Dios es naturalmente sobrenatural y sobrenaturalmente natural. Dios es naturalmente sobrenatural. Tú no tienes que poner voz de púlpito o voz de sacrosanto para hablar cosas profundas y espirituales de parte de Dios. No te tienes que poner a temblar. Dios es sobrenaturalmente natural y naturalmente sobrenatural, porque las cosas, todo tiene que ver con Dios. Todo. La vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo tiene que ver con Dios. Y todo en nuestros hogares tiene que respirar a Cristo. La presencia de Cristo tiene que manifestarse en nuestros hogares de forma integral. Integra. ¿Qué tiene que decir? Que la opinión de Dios no puede ser lo último que nosotros oigamos. Tiene que ser lo primero que nosotros oigamos en nuestros hogares y que se exprese y se plantee. El gran riesgo de no asociar la fe a la vida es que la fe se convierta en una muleta para los tiempos difíciles. Y la fe Dios no puede ser un Dios, ese Dios es el Dios tapaujeros, Dios tirita, que solamente recurro a Él cuando me duele, cuando hay un problema. Pero Dios no es así. Dios es Dios
Y Dios tiene que ver con todo. Dios tiene que ver con tu familia. Por eso estás aquí en esta tarde. Dios ama a tu familia, profundamente tu familia. No te quiere dejar solo nunca. Y en ningún aspecto, en ningún espacio. No para asfixiarte, sino para llenarte de vida. Porque no hay vida fuera de Dios. Y si yo tengo la idea estúpida, permíteme la expresión, de creer que si algo lo gestiono yo, me va a ir mejor que si le doy lugar a Dios, es una torpeza y una necedad absoluta. De la mejor forma que nos puede ir es conectados a la fuente de la vida. Por eso una sexualidad con Dios es una sexualidad plena. No te confundas. La sexualidad que viven los matrimonios cristianos no es de segunda categoría. Es de primera división. Es de lo que no hay en este mundo. Pero esa idea, ese trastorno, eso es pensar que yo, porque soy un joven cristiano y entiendo que he de guardarme en castidad hasta el matrimonio, porque la vida de intimidad sexual es para un marco de compromiso cierto, seguro, público, firme, delante de Dios, de la sociedad y de todo el mundo. No te confundas, no creas, no te dejes engañar por los que te miran con desprecio o se burlan de ti. No te dejes engañar, no los mires tú con desprecio, porque eso ya no es cristiano, ¿no? Pero tienes que verlos con lucidez y con claridad y entender claramente que cuando Dios se mete en el asunto, eso explota. Eso cobra una dimensión sobrenatural, porque Dios es naturalmente sobrenatural. Y cuando yo entro en esta dimensión de dejar que Dios tiene que ver con tu familia, con cómo disciplinas a tus hijos, con cómo los corriges, con cómo gestionas el internet, los dispositivos móviles, las relaciones con otras personas, los límites, los horarios, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? A mí me gustaría que no termináramos esta tarde, este tiempo, sin darle oportunidad al Señor a que Él con su Espíritu Santo ponga el sello que solamente Él puede poner en nuestros corazones. La Biblia dice, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo no quiero trabajar en vano. Estoy seguro que tú tampoco. Quiere trabajar para algo que tiene la garantía de que va a ir bien. El Señor es el primer interesado en que esto ocurra. ¿Qué te parece si ahí donde estás inclinas tu rostro y hablas con el Señor y le dices cómo estás? Si alguno de los aspectos de la palabra que hoy hemos estado compartiendo te ha hablado, es un buen momento para que tú le digas: Señor, yo necesito tu ayuda, tu dirección. Perdóname por no haberte tenido en cuenta, por no haberte abierto espacio, por haber manejado esto por mi propia cuenta, por haberme dejado arrastrar de la presión de este mundo, las filosofías actuales, no ejercer mi lugar de responsabilidad, la autoridad con amor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Te pido que intervengas y que me des de tu gracia, que me des de tu fuerza. Si tienes a tu esposa, a tu esposo cerquita, ¿por qué no le tomas de la mano, le das un abrazo? Hasta si te apetece le puedes dar un besito, decirle: mira, qué bueno estar juntos hoy, aquí delante del Señor, y pedir su bendición sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar. Si estás soltero, si eres hijo, puedes orar por tus papás, por tus hermanos. Hay hermanos mayores que necesitan recuperar el compromiso y la responsabilidad sobre sus hermanitos menores. Y entender que está pasando la vida y que no te vas a subir al tren de alta velocidad, que vas a vivir día a día mirando a los ojos, tomándote el tiempo, relacionándote con la persona,
reconociendo, amando. Señor, te damos gracias